Shalom, shalom, ¿cómo estás? Vamos a ver datos que mejoran tu vida en la Parashá Bo, que también nos sirve como un resumen de la misma. Vamos a verlo. Comienza la Parashá con Moshe, que advierte sobre la plaga de langostas. Avisa esto para evitar este nuevo castigo para los egipcios. Tienes que darte cuenta que la intención de Moshe y la de Dios no era estar haciendo sufrir a los egipcios, sino provocar primero un descalabro en el sistema de creencias egipcio, que Faraón aceptara el lugar que debería tener en el mundo y también ir derribando uno a uno los ídolos y las creencias de Egipto, que estaban también dominando no solo a los egipcios, sino que abarcaban a otras culturas y naciones. De hecho, hasta el día de hoy tenemos parte de influencia egipcia junto con otras naciones antiguas. Por tanto, la plaga de langostas la podemos ver como un directo ataque a toda la producción agrícola de lo que quedaba luego de las plagas anteriores en Egipto, pero también se oscureció el cielo en cierta forma con esta plaga donde venían diferentes tipos de langostas que cada uno hacía una cosa diferente para dejar un desbarajuste bastante grande en Egipto. Fue una plaga muy dura. Hoy en día, de hecho, hay lugares que reciben plagas de langostas, no sé si como castigo divino o no. Son cosas tremendas, terribles. En algunos lugares son bastante periódicas, en otros suceden alguna vez cada tanto y son espantosas, realmente horribles estas plagas de langostas. Imagínense luego de 7 plagas anteriores, que fue un desastre. Y pide Faraón librarse de esta plaga y señala que al admitir su error, le pide, por favor, Moshe, que cese la plaga de las langostas, te voy a hacer caso. Y ahí empieza a negociar con Moshe. Y Dios le dice a Moshe, ok, y manda un viento y se van las langostas, todo mostrando que hay la mano de Dios detrás. Evidentemente tiene que entenderse la mano como una metáfora. Y entonces ahora paró Faraón, permite irse a los hebreos, pero sin su ganado. En esta negociación extraña, Faraón al final dice, ok, váyanse, luego dice, no, sus ovejas y su vaca se quedan. Moshe quería irse, los hombres, mujeres, los niños, pero también que se fueran con su riqueza indispensable. Parte de lo que era la cultura hebrea también de aquellas épocas, también a pesar de la esclavitud, seguían cuidando sus ovejas que les daban la lana y les daban también las vacas su leche y necesitaban seguir manejándose como hasta ese momento. Era lo que de cierta forma les permitía seguir viviendo, no solamente las legumbres o los vegetales que conseguían de lo último, sino también estas vacas y ovejas que el faraón no quería dejar ir junto con los hebreos. Pero nuevamente Faraón se desdice, y a pesar de todo lo que había sufrido y de lo que ya había prometido, no dejó ir al pueblo. Entonces los egipcios sufren las tinieblas, menos los judíos. Y se destaca la diferencia en este castigo. Ahora se los explico. No me acuerdo si lo puse al revés o no. Vamos a la próxima diapositiva. No, no lo puse. Moshe le advirtió a Faraón que iba a venir la plaga, que iba a ser una plaga inesperada. Nunca antes se vio algo parecido, porque quizás las anteriores, todas las anteriores, cosas parecidas se vieron, o incluso los brujos podían copiar en cierta medida. Pero algo como esta oscuridad que atacó Egipto no se vio nunca. Y Moshe le avisa al faraón, mirá que viene una plaga terrible, dejar salir al pueblo. El faraón se pone necio y le dice, y no, no vengas más, no me vas a ver más. Bueno, así que es una que diferencia de este castigo. En las otras también los israelitas se salvaban de esta plaga. Por ejemplo, los animales salvajes no entraban a los lugares donde vivían los israelitas. La plaga de langostas no atacó los campos donde estaban los israelitas. La sangre, cuando el agua se convirtió en sangre, no era de lo que consumían o usaban los israelitas. De hecho, ahí se pudo hacer negocio porque un israelita sostenía el vaso y el egipcio tomaba de ese vaso. Pero acá era evidente, la zona de Goyen y en ciudades donde vivían hebreos había luz y para los egipcios había tinieblas, y eran unas tinieblas espantosas. Durante 3 días era una plaga de oscuridad total, pero nos cuentan que es una oscuridad palpable. Vienen científicos con sus teorías modernas que pueden ser muy ciertas, que dicen que un gran volcán explotó frente a Egipto, en la altura de Grecia, y que la ceniza volcánica cayó sobre Egipto precisamente en ese momento. Que algo natural ocurra no le quita al hecho de que sea un milagro. ¿Por qué? Porque como bien explica Maimónides,
Los milagros no tienen por qué ser cosas sobrenaturales, sino que pueden ser perfectamente cosas materiales, pero que ocurren cuando es necesario. Ok, el hecho es que acá se palpaba la oscuridad. Y imagínense para los egipcios terrible, ellos tenían varios dioses, pero el dios Ra era de los principalísimos, y de repente ni siquiera el dios Ra ahora tenía poder. Todos los dioses egipcios estaban demostrando su inoperancia. Y luego la para allá nos cuenta diferentes mitzvot que aparecen, como por ejemplo el inicio del calendario hebreo. Nisan es el comienzo de los meses. También se habla de la celebración de Pesaj. Hay varias mitzvot, no me acuerdo cuántas, 30 y pico creo que eran. Si les interesa, me hacen un comentario y se los respondo. Aparecen varios preceptos que ya van dando conformación a la identidad hebrea. Obviamente que teníamos siglos desde los patriarcas con cuestiones culturales propias y folclóricas e históricas dentro de la familia, pero ahora se están dando pasos para establecer una gran familia, que es el judaísmo, pero que tiene todas las características de ser una nación y un pueblo. Así que esta para allá es fundacional, fundamental, importantísima para el inicio del pueblo de Israel. Moshe le advierte a Faraón sobre la muerte de primogénitos y resalta que este es el aviso final. No va a haber más avisos, se terminó y va a ser algo espantoso. Y la 10ª plaga se produce, y esto recuerda que el cumplimiento de la amenaza sobre los primogénitos egipcios está conectado con, desde el principio. Antes que comenzaran las plagas, Faraón había dicho una cuestión acerca de su primogénito y ahora se estaba cumpliendo. Iban a morir los primogénitos. Y también de cierta forma es como decir, ustedes egipcios con mucho placer estaban matando a los niñitos judíos. Miren ahora lo que es sufrir eso. Ojo, no es venganza, pero si es como la ley, llamémosles del karma, en hebreo se le dice midá keneged midá, lo que hace te hacen como una manifestación de eso en práctico y en público. Ustedes estaban deseosos de matar niñitos judíos, miren ahora, se mueren los primogénitos en sus familias. Y los primogénitos incluían a egipcios y no egipcios, animales también, solamente de sexo masculino. Bien, dicen que no hubo casa en la que no hubo muerte. Y uno podría decir, pero hay casas donde no hay primogénitos. Bueno, pero como eran tan laxos en las cuestiones sexuales, había un montón de primogénitos de diferentes padres con la misma madre. Así que fue una muerte generalizada. Y aquellos que eran conocidos como primogénitos tenían sus ventajas, lo vamos a ver en otra de las diapositivas. Fue terrible, espantoso. También llegó a la propia casa del faraón esta muerte. Entonces, el miedo del faraón a los israelitas está acá como que luego de tantas plagas, el faraón ahora sí tenía que asumir y aceptar que él le tenía miedo al poder de Dios. Antes hacía el vivo y decía quién es ese Dios, quién lo conoce, de dónde salió, yo soy más poderoso, mis dioses controlan el mundo, el universo, y ahora el Dios que está manifestándose a través de esta salvación de los hebreos, demuestra que el faraón es impotente, es un hombre más, tenía el poder que corresponde a un gran emperador, pero ante el Dios de dioses, el Señor de señores, el único Dios, es nada. Y entonces ahora dijo, quiero deshacerme de los judíos rápido, que se vayan, no quiero enfrentar más castigos, no quiero sufrir esto. Ya está, terminó el periodo de hacerme el vivo. Por lo tanto, fue la liberación de la esclavitud para los hebreos, con el beneficio obtenido por el pueblo de Israel, que no solamente eran liberados de su condición de esclavos, se decía, váyanse, son libres, nadie los va a perseguir. Luego Faraón se desdijo, es típico del Faraón, como lo vemos, sino que acá los dejan libres, le dicen, váyanse. Se puede decir, para no ser tan duros con el pobre faraón, fue con ironía, que el faraón dijo, vayan y adoren a su Dios y vuelvan, y en realidad los estaba librando. Acá emprenden su viaje a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, como se lo llamaba en aquella época, y también se llevan los israelitas regalos que les hicieron de cosas valiosas, en parte compensando los muchos años de sufrimiento, esclavitud, dolor. Así que esta la para allá donde se produce la liberación del pueblo de Israel. Y continúa nuestra aventura diciendo que Faraón aceptó que se fueran los hebreos porque quería sacarse de encima la amenaza que estos representaban para su pueblo y su cultura. O sea, no lo hacía porque era generoso, no lo hacía porque tenía un ánimo, bueno, estuvimos mal, vamos a arrepentirnos, nos dimos cuenta de que todo lo que hicimos es negativo y que espantoso, sino que
ok, no queremos sufrir más lo que estamos sufriendo a causa de haber maltratado tanto a los israelitas. Todo este movimiento se debe a que había el libro donde les puedo decir cuántas mitzvot hay en la parasha esta, antes de que me manden vuestros comentarios. Mientras estoy buscando, si lo encuentro rápidamente les digo, si no, no. En la última plaga quedó destruida la flor innata del pueblo egipcio, debilitando militar y anímicamente al país. El conjunto de las plagas fue de un impacto tremendo en toda la estructura de Egipto. O sea, cada cosa que ocurría de estas plagas ponía en evidencia no solamente el poder de Dios y la falta de poder del faraón y sus dioses, sus creencias, sino que también estaba destruyendo al país de Egipto, socialmente, económicamente, moralmente, anímicamente, militarmente. Y con la última plaga, la de los primogénitos, la florinata, como puse ahí, estaba siendo destruida, eran los más capacitados, los más mimados, los tenidos más en cuenta, los que comían mejor, los que comían primero. O sea, se había muerto como la casta dirigente de Egipto y la parte más importante del ejército que luego iba a perseguir a los israelitas 7 días después. Iban a encontrarse allá en el Mar Rojo, cuando se abrió el mar, pero eso es para la semana que viene. Así que debemos entender que fue un golpe durísimo para Egipto. Y acá alguien podría preguntar, ¿y por qué no se cuenta en los libros egipcios? No había libros. En realidad hay algún códice que cuenta, sí, de cosas parecidas a las plagas. Lo podríamos buscar algún día y hacer un video acerca de ello. Pero a los egipcios, y no solamente en este caso, en guerras que ellos perdieron y que los historiadores conocen esas guerras, etcétera, nadie puede decir que es un mito ni son cosas religiosas. Los egipcios no ponían que perdían las guerras. Ellos ponían o que ganaron o que no existió directamente esa guerra. Estábamos viendo que las plagas, además, fueron ataques directos contra sus creencias, sus dioses, contra la idolatría. Dios está demostrando quién está a cargo y que todo este sistema tan estructurado y tan bonitamente armado en realidad era una fantasía religiosa, supersticiones que no llevaban a tener una mejor vida, sino a mantener a la gente oprimida. Y para los israelitas marcó el fin de su esclavitud en esta para allá, el inicio de su liberación para que podamos formar una nación con nuestro propio liderazgo espiritual y político. 50 días después se iba a hacer la entrega de la Torá, que iba a ser algo fundamental. Pero sabemos que esto fue un lento proceso, que hubo altos y bajos, que duró al menos 40 años, lo que se tuvo en el desierto, para que se tuviera una primera concreción, un primer paso a esta liberación que tuvo todavía un montón de siglos por delante. No fue algo sencillo y por más que Dios estaba trabajando en esa liberación, lo cual nos demuestra no que Dios no es todopoderoso, sino que Dios permite que tengamos libre albedrío y que los procesos naturales se tienen que dar, las cosas no funcionan mágicamente. Y uno de los motivos, vamos a volver al principio de la Parashá Shemot, 3 semanas para atrás en la lectura de la Parashá. Uno de los motivos por los cuales Faraón ordenó ahogar a todos los niños hebreos era el temor que pudieran superarlos en número y que pudieran ser los israelitas más fuertes de los egipcios. Y al final no fue el número lo que llevó a su país a la crisis. En resumen, al principio él usó el argumento de los números para decir, los judíos son muchos, los judíos nos van a conquistar, se van a poner del lado de nuestros enemigos, y antes de ordenar ahogarlos, había ordenado esclavizarlos, maltratarlos, sacarles sus propiedades, etcétera. Así que acá habría que corregir esta fotocopia. Hay desde la mitzvah 4, que es la mitzvah de santificar el mes, hasta la mitzvah 41, que es no pasar por encima del Mizbeach. Así que del 4 a 41 yo les dije que eran 37, creo que hice bien el cálculo de memoria. Así que el faraón tuvo sus miedos de que los israelitas iban a provocar su caída. Al final ocurrió eso. Fue mucho tiempo después, no fue el mismo faraón. No fue a causa de los israelitas realmente, sino fue que a través de los israelitas que llegó su perdición. Y hubo un castigo también. Egipto maltrataba a los niños, acá fueron maltratados los primogénitos. No es venganza, es justicia. Y la partida masiva de esclavos, que no fueron solamente israelitas que se fueron, hubo bastante gente que acompañó a los israelitas en esta salida, debió haber representado un duro golpe para la economía y fuerza de trabajo del país, ya duramente golpeada por el año de descalabro
a todo nivel que aparejaban las plagas. Las plagas fueron durante un año. En ese año hubo todo tipo de terribles crisis económicas, cosas espantosas que pasaban en el país y ahora imagínense, la fuerza laboral principal de los egipcios, los esclavos, se estaban yendo y supongo que los esclavos que quedaron en Egipto se aprovecharon para hacer ciertas cosas. Sabemos que hubo periodos de descalabro en Egipto. No se sabe exactamente en la historia cuándo fue el éxodo. La tradición judía dice que fue hace 3334 años, así que en la tradición judía se sabe el año exactamente. Eh, Hay que tratar de verlo cómo se equipara con las cuestiones que cuentan los historiadores. La demostración del poder de Dios, que todos estos sucesos mostraron al pueblo egipcio la grandeza y dominio de Dios sobre todas las personas y naciones, ellos que se creían los primogénitos, ellos que se creían los herederos del mundo, los amos de los dioses o que tenían cierto control sobre ellos, ahora quedó demostrado que ellos eran una parte minúscula del mundo por más poder que tuvieran. Y otro de los objetivos de estas plagas fue mostrarle al mundo la grandeza de Dios, según nos cuenta la propia tradición judía en el Tanaj. Los pueblos hablaban de esto, era conocida la salida de de los israelitas de Egipto, e incluso en Canaán estaban temiendo, si los israelitas se hubieran portado bien y se hubieran logrado liberar de Egipto emocional y mentalmente, hubiera llegado a Canaán en pocos días y hubiera sido una conquista amable, pacífica y que hubiera sido perenne. No estaríamos ahora en conflicto con Hamas y otros terroristas. Los israelitas contarán estas historias, también servirían para que las generaciones recuerden la salvación de Dios, las 10 plagas, todo lo que pasó, los idas y venidas del faraón, el poder de Dios. Todo esto hace que nos sirva a nosotros para seguir contando la historia. Si hubiera sido algo sencillo como por arte de magia salimos, o el faraón un día se levanta de buen humor y dice váyanse, no hubiera quedado marcado a fuego dentro del corazón y la mente del pueblo judío, que lo contamos a diario, si rezamos al menos 2 veces por día, se habla de la salida de Egipto y tenemos fiesta. Cuando los egipcios echan a los hebreos, porque eso es lo que pasó, nos echaron, indica que esta vez los expulsan y aparte, como les dije antes, nos compensan económicamente por la esclavitud. Se llevaron prendas, se llevaron cuestiones de oro, por eso pudo haber judíos que eran ricos en el camino hacia la tierra de Israel. Y en la allá, los primogénitos son consagrados a Dios, que menciona la obligación sobre primogénitos humanos y animales. La idea era que los primogénitos del pueblo de Israel sirvieran como sacerdotes de Dios, cosa que luego no ocurrió, luego del becerro de oro, pero esa era la idea. Y los primogénitos siguen estando consagrados a Dios dentro del pueblo judío, de tanto de animales como de humanos, por eso hay algo que se llama el Pidyon Aben, en ciertas condiciones cuando nace un varón israelita hoy en día sigue siendo propiedad de Dios y hay que hacer un procedimiento ritual. También, por primera vez se menciona, hay 4 veces que se menciona la mitzvah de tefilim en la Torá, esta es la primera vez que la menciona, y los tefilim son una señal de lo realizado por Dios en estas plagas, en el proceso de liberación de los israelitas, hicieron como un recuerdo. Ponemos tefilim, entre otras cosas, para recordar que fuimos esclavos y que Dios nos liberó. Tiene varias interpretaciones, simbolismos, enseñanzas los tefilim. Si quieren, hago un video algún día, me piden y lo hago. Y tenemos los tefilim, tenemos los tzitzit, tenemos hacer pesaj, tenemos recordar la salida de Egipto cada vez que rezamos. Por lo tanto, como les he dicho, la salida de Egipto ha sido un factor fundamental en nuestra vida, es importante tenerlo presente y no con ello nos hacemos las víctimas, no con ello estamos diciendo muera el opresor, por el contrario, decimos comprendemos a los egipcios, comprendemos lo que pasó, comprendemos los procesos históricos y sociales y no queremos olvidar que fuimos esclavos para poder ser los primeros en ayudar a los demás a encontrar la libertad. Y eso es lo que trata de hacer con altibajos, el Estado de Israel también. Esperemos que lo dejen y no lo sigan agrediendo de diferentes formas. Espero que este resumen con enseñanzas sean realmente datos que sirvan para mejorar tu vida. Yo creo que los tiene y si no te diste cuenta dónde están, puedes preguntarlo, pero mejor sería que alguno que lo vio comente y diga en qué te puede mejorar tu vida saber lo que aprendiste en este video. De mi parte, como siempre les digo, shalom y bendiciones, haya paz.